despojaos del viejo hombre. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Quiero exhortar y animar a cada uno de ustedes que en el tiempo de iglesia no es el tiempo para estar chateando. ¿Cuántos están? Alcen la mano los que están chateando en estos momentos. Sí, no es tiempo para estar chateando, es tiempo para prestar atención a la palabra, para que todos estemos al tanto de las escrituras. Efesios capítulo 4. Y antes de leer, es muy importante que usted tenga presente que el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios habla acerca de identidad en Cristo. Los capítulos 4, 5 y 6 hablan de cómo vivir en la identidad que tenemos en Cristo. Porque hay creyentes que viven vidas cristianas con altibajos, porque aún no conocen su identidad en Cristo. Quiero invitarle, no lo haga aquí, hágalo más adelante. Léase la carta a los Efesios. Repito, los primeros 3 capítulos nos hablan de identidad. Y si usted quiere vivir vida cristiana en victoria, es muy importante que usted conozca, que usted sepa, que usted tenga un conocimiento claro. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? Para que también vivamos de esa manera. Aleluya. Efesios es una carta que nos habla de la unidad. Es una carta que nos habla de vida cristiana y es una carta que nos habla de lucha espiritual, de lucha. Y dentro de la lucha espiritual, la importancia de que usted y yo seamos libres. La escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, si usted ya conoció a Cristo, usted ya es libre, pero la responsabilidad suya, hermano y hermana que está de manera virtual, conservar, mantener y vigilar la libertad. Ya es su responsabilidad. Ya Cristo lo ha hecho usted libre. ¿Cuántos están libres en Cristo? Pues bien, ahora nuestra responsabilidad. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Repita conmigo: mi responsabilidad es cuidar, vigilar la libertad en Cristo. Es su responsabilidad. Que eso es muy importante que lo tengamos presente. Oremos. Espíritu Santo, que sea abierto nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que tengamos oído para oír. Espíritu Santo, que todos tengamos orden y decencia en la exposición de la palabra. Espíritu Santo, eres tú el encargado de redarguirnos. Espíritu Santo, que Cristo sea glorificado en la exposición de la palabra. Que nosotros seamos de los oidores y hacedores de la palabra. Que nosotros seamos practicantes de la misma. Aleluya. Amén. Amén. Entonces recuerde, la serie se titula, ¿cómo se titula la serie? Liberación. Y el tema de hoy se titula despojaos del viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí la palabra vivir es comportamiento. Entonces, en cuanto a la pasada manera del comportamiento, despojaos de ese comportamiento. Y cuando dice despojaos, está hablando de quitarse una ropa sucia, de quitarte esos trapos sucios. Y está diciendo que eso de lo cual nos debemos de despojar del viejo hombre. Característica del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando habla de despojados, habla de quitar una prenda, pero también dice el versículo: vestíos de la nueva prenda. ¿A cuánto les gusta tener ropa? Sean sinceros, ¿a cuánto les gusta? Solamente a unos poquitos nos gusta. ¿A cuánto les gusta tener ropa?
¿A cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta estrenar tenis? ¿Sí? ¿A todos nos gusta estrenar? Pues bien, debemos de estar vestidos de Cristo, que siempre es una ropa nueva. Vestidos de Cristo. Y despojarnos del viejo hombre. Cuando dice aquí en el versículo, mucha atención, versículo 22, dice que el viejo hombre está viciado. La palabra viciado indica que tiene malos hábitos. La palabra viciado es fallo o defectuoso. La palabra viciado habla de alguien adicto, y todo adicto es un esclavo, y todo esclavo debe ser libre. Aquí cuando dice que el viejo hombre está viciado, dice que el viejo hombre permanece en un estado de esclavitud practicando el pecado. Todo aquel que no conoce a Cristo está viciado por los pecados. Todo aquel que no conoce a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Cristo? ¿Cuántos de los que están de manera virtual me pueden dar esta señal de que conocen a Cristo? Pues bien, si usted ha conocido a Cristo, entonces usted se está despojando. ¿Despojando de qué? De ese viejo comportamiento. ¿Cuántos están en Cristo? Recordemos la dinámica. Cuando yo diga ¿cuántos están en Cristo? Y si usted me responde amén, es porque usted está poniendo atención y sentido a la exposición de la palabra. Cuando dice de viciado, habla de conducta que corrompe moralmente, de una conducta inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque todo lo pecaminoso es inmoral. Todo lo pecaminoso está sucio, corrompido. Capítulo 4, versículo 17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, atención, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Aquel que está viciado por el pecado anda conforme a la vanidad de su mente. La palabra vanidad es vacío, sin sentido de vida, sin propósito. Lo que el texto está diciendo es que aquel que está viciado solo vive conforme a los deseos que hay en su mente, y los deseos de su mente es pecado. Por eso cuando el ministro Anderson nos hablaba recuerdan que él nos compartió una palabra un domingo, la batalla de ¿qué? De la mente. Sí, usted y yo tenemos una batalla en la mente. ¿Qué batalla tenemos? De que no podemos permitir más andar conforme a la vanidad de la mente, sino que andamos conforme a nuestra manera de pensar, y tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? La mente de Cristo. Hay algo muy interesante, volvamos al versículo 22. Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos como engañosos. Es decir, el viejo hombre camina y su vida es estar siendo engañado. Vivir pecando es estar engañado. Escríbalo, por favor. Vivir engañado es estar pecando. Voy a decir algo que los va a descrestar a todos ustedes. Los va a descrestar, van a salir todos descrestados. Y los que están de manera virtual también van a quedar descrestados. Primera verdad, el pecado es real. ¿Por qué no me miran con cara de descrestados? ¿Sí sabían? Bueno, les voy a decir otra, esta vez creo que sí los voy a descrestar. Escúchenme bien, el infierno es real. Y los que andan conforme al vicio del pecado van para el infierno. Los que practican el pecado van para el infierno. El infierno es un asunto real. En esta congregación glorificamos a Cristo, pero también debemos de decir esta verdad. El miércoles pasado en la reunión con el Ministerio de Liderazgo les recomendé un libro, también se lo voy a recomendar a ustedes. Es un libro que para mí fue muy útil
y lo sigue siendo útil, porque es un libro que a la luz de las Escrituras me enseñó cómo caminar en vida cristiana victoriosa. Y gracias a la lectura de ese libro, que es muy bíblico, doy fe de caminar en victoria cristiana. Escríbalo. No lo busque ahora por PDF, por favor. No lo haga. No lo busque ahora por PDF. El libro se titula La mortificación del pecado. ¿Cómo se titula el libro? La mortificación del pecado. Y en ese libro dice esto, y escriba muy bien. Le voy a dar una píldora de lo que dice ese libro. En ese libro dice: si usted no mata el pecado lo mata a usted. ¿Cuántos están en Cristo? De pronto usted está esperando un mensaje motivacional. Bueno, al final hay una motivación, y es que debemos de vivir en santidad. Qué mejor motivación, ¿cierto? Vivir en Cristo es vivir en santidad. En esta congregación no predicamos lo que nos gusta, predicamos a Cristo. No predicamos lo que usted quiere oír, predicamos lo que dice la Biblia. Y usted tiene que comprender, hermano y hermana, usted debe de despojarse del comportamiento pecaminoso. Usted debe de despojarse. Yo debo de hacerlo. Debemos de despojarnos de las actitudes pecaminosas. Efesios 4:19, leamos: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia significa ninguna restricción a la impureza. La palabra lascivia significa ningún obstáculo, ningún estorbo a la impureza, para cometer con toda avidez, ¿qué? Toda clase de ¿qué? De impureza. Nótese que la Biblia está diciendo que aquellos que están viciados por el pecado cometen con avidez pecados. Repito, aquellos que están viciados por el pecado cometen con toda avidez pecados. Y la palabra avidez quiere decir un deseo fuerte e intenso de pecar. Es decir, toda persona que está viciada de pecados, cada día su deseo fuerte e intenso es pecar, pecar y pecar. Pero en nosotros no es así, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, y con el que padece ¿qué? Necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios capítulo 4, versículo 29, perdón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. No debemos de contristar al Espíritu Santo. No debemos de hacerlo. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una persona que practica el pecado no podrá participar del reino de Dios. No podrá hacerlo. Efesios capítulo 5, versículo 8. Su atención, por favor, como dice: porque en otro tiempo eras ¿qué? Tinieblas. Usted y yo
antes de conocer a Cristo, por estar viciados por el pecado, andábamos en tinieblas. Andábamos en tinieblas. Volvamos a Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de comportarse, despójese de ese comportamiento que está viciado conforme a los deseos que engañosos. ¿Puede un cristiano llegar a estar en un estado de viciado? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y cuando hablamos de un cristiano viciado en pecados, hablamos de lo que en el cristianismo llamamos pecados ocultos. ¿Han oído hablar alguna vez de eso? Pecados ocultos. Pues bien, un creyente que esté cometiendo pecados ocultos es un cristiano que está siendo viciado. Está siendo viciado. Creyente, los pecados ocultos son el cáncer espiritual del cristiano. Los pecados ocultos son el cáncer espiritual del cristiano. Todo creyente que está cometiendo pecados ocultos, lamentablemente, está en enfermedad espiritual. Pero hay una medicina. ¿Cuántos quieren saber cuál es la medicina? Sí. Y es una medicina que usted y yo debemos de consumir cada día. Mi recomendación: 3 gotas de esta medicina en la mañana, 3 gotas de esta medicina al mediodía y 3 gotas de esta medicina después de las 7 de la noche. Recuerdo cuando fui donde el otorrino y me dijo, por favor, con el asunto del oído, me mandó unas gotas y me dijo, 3 en la mañana, 3 al mediodía, 3 en la noche. Pues bien, la medicina que le voy a dar a usted y que usted va hoy a escuchar es una medicina que requiere 3 gotas en la mañana, 3 gotas al mediodía y 3 gotas en la noche. Y la medicina se llama quebrantamiento. ¿Cómo se llama la medicina? Quebrantamiento. Quebrantamiento. Leamos el Salmo 32, por favor. Salmo capítulo 32, Salmo del penitente David. Salmo capítulo 32. A los hermanos que están de manera virtual les voy a pedir un favor de que escriban cuál es el nombre de la medicina y cómo debe de ser ¿cómo se dice? La aplicación diaria, la dosis diaria. Sí, por favor que lo escriban los hermanos que están de manera virtual, y por favor si alguien me puede monitorear, que por favor lo escriba. Mateo, ¿me colaboras aquí con este móvil para ver si los hermanos que están de manera virtual nos dicen cuál es la medicina y cómo debe ser la dosis diaria? Los que están aquí de manera presencial, recordamos cómo se llama la medicina y la dosis es cada cuánto. Muy bien, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Creyente, présteme su corazón, por favor. Présteme su corazón en estos momentos.
Un creyente con corazón quebrantado, Dios canta libertad sobre él. Un creyente con corazón quebrantado, Dios canta libertad sobre él. Y si usted desea que Dios cante sobre su vida, le quiero invitar a que tenga un corazón quebrantado, a que no olvide la dosis de la mañana, del mediodía y de la noche. Me confirma Mateo si hay algunos hermanos, si hay algunos hermanos que hicieron. Muchas gracias a los que están de manera virtual, también tener toda atención en esta palabra. Continuemos, Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Creyente, el propósito de la tentación es que en usted y en mí hayan pecados ocultos y vivamos en el vicio del pecado. El propósito de la tentación es que haya en nosotros pecados ocultos. Recuerde que hoy es la primera serie de liberación y hoy se titula Despojados del viejo hombre. Mañana, Dios mediante, seguimos con la serie Liberación y mañana se titula No al pecado, no a la tentación. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida cristiana libre? ¿Cuántos de ustedes quieren tener realmente una vida cristiana caminando en liberación? Sí, ¿cuántos lo quieren? Los hermanos que están de manera virtual, Mateo, por favor, usted que me está monitoreando, ¿cuántos hermanos están haciendo esta señal? ¿Cuántos hermanos están haciendo esta señal de que también desean caminar en liberación? Que desean caminar en liberación. Todos los que estamos aquí queremos vivir en liberación. Todos queremos vivir en liberación. Muy bien. Le voy a mencionar los 3 pasos para usted vivir en liberación y no practicar pecados. ¿Cuántos los quieren saber? ¿Cuántos los quieren saber? Sí, Mateo, muchas gracias. Son 3 pasos y los 3 pasos están con la letra C. El primer paso, confrontación. El segundo paso, convicción. El tercer paso, cambio. El primer paso, ¿cuál es? Confrontación. El segundo paso es convicción y el tercer paso se titula cambio. Hablemos entonces del primero, confrontación. Para los que tienen la cultura de tomar nota, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se nos habla del pecado que cometió David. Pero en el capítulo 12 aparece Natán. Todo cristiano necesita un Natán. Usted necesita un Natán. Y cuando hablo de que necesitamos un Natán, hablo de alguien que necesitamos para confrontarnos con el pecado. Necesitamos un Natán que sea una persona de confiabilidad, de credibilidad, que nos confronte con el pecado, que nos diga a usted y a mí: José Noé, debes de ser libre de ese pecado. José Noé, no practiques ese pecado. Todo creyente necesita un Natán, así como todo Saúl necesitó a Samuel, necesitamos también un Samuel en medio de nosotros. Y estoy hablando de aquel creyente en el cual usted pueda abrir su corazón y decirle: acepto, comprendo, reconozco, estoy practicando este pecado. Y allí estará ese Natán para orar por usted. Allí estará ese Natán para instruirlo a usted en la palabra. Ahí estará ese Natán para
acompañarlo a usted, para usted salir de la esclavitud del pecado y vivir en libertad. Necesitamos un Natán. ¿Cuántos están en Cristo? Necesitamos un Natán. Aquella persona a la cual usted pueda llamar y le diga: hermano, hermana, ore por mí en estos momentos. Hermano y hermana, me está pasando esto en mi vida como creyente. Necesitamos un Natán. ¿Qué tal si usted hace una oración personal y dice: Señor, mándame pronto a un Natán? Señor, mándame pronto a un Natán. Lo necesitamos. Usted lo necesita, yo lo necesito, usted lo necesita. Porque necesitamos caminar en libertad. Y para ser libre, para tener liberación de pecados, necesitamos ser confrontados. Confrontados con amor, pero también con disciplina. Confrontados con amor, pero también con exhortación. Confrontados en amor, pero también con fuerza espiritual. Necesitamos un Natán. El segundo es convicción. Y ahí, a los que están tomando nota, enseguida de convicción, escriba confesión. Convicción. Y enseguida confesión. Ese Natán es aquel al cual le vamos a confesar aquello en lo cual hemos tenido ya la convicción de que estamos practicando pecados. ¿Me está escuchando? Repito, necesitamos ese Natán para confesarle nuestros pecados, porque tenemos la convicción de que debemos de ser libres de practicar pecados. Salmo 32, versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado está lleno de maldad. El pecado es algo que está lleno de maldad, y por lo tanto necesitamos tener la convicción que nos da nuestro Natán para hacer la confesión respectiva. Salmo 51. Acompáñeme al Salmo 51, por favor. Salmo capítulo 51. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando usted como creyente tiene la convicción de pecado y los confiesa, usted está diciendo: hay uno que verdaderamente es justo en su juicio, es Dios, y es solo Dios. Creyente, necesitamos convicción y confesión de pecados. ¿Por qué? La grandeza de la gracia se reconoce ante lo perjudicial del pecado. Tenga presente esta verdad en su corazón. La grandeza de la gracia se reconoce ante lo perjudicial del pecado. ¿Cuántos saben que el pecado perjudica? Hogares han sido perjudicados por causa del pecado. Sus relaciones interpersonales han sido perjudicadas por causa del pecado. Pero cuando usted ve la gracia, se da cuenta lo grande y maravilloso y amoroso y perdonador que es Dios para con aquellos que tienen convicción de pecados y los confiesa. ¿Cuántos están en Cristo? Mire lo que dice Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, un texto conocido, versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando hay confesión de corazón quebrantado, entonces hay un resultado: apartarse del pecado. Cuando hay confesión con corazón quebrantado, hay un resultado:
¿Cuál es el resultado? Que alcanza ¿qué? Misericordia. Se aparta del pecado y se recibe misericordia. Estamos hablando de los 3 pasos para la liberación de pecados. ¿Cuál es el primero? Confrontación. ¿Cuál es el segundo? Convicción. Y le añadimos confesión. Y el tercero es cambio. ¿Cuál es el tercero? Cambio. Y cuando hablo de cambio, hablo de arrepentimiento. Arrepentimiento. Acompáñeme a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Sí, gloria a Dios. Los hermanos que están de manera virtual también espero que me hagan esta señal de que están recibiendo la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Detengámonos ahí. Volvamos a leer la palabra y como lo hacemos en esta congregación, leemos la palabra en el Espíritu. Leamos la palabra. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Lo que el versículo está diciendo en su inicio es esto: porque la convicción que el Espíritu Santo produce en el hombre es una convicción de pecado para que él se arrepienta y reciba salvación. Cuando habla de tristeza, habla de convicción. Para usted y yo ser salvos, para yo ser salvo, tuve que ser convencido por el Espíritu Santo. Y aquí tristeza habla de esa convicción, de ese redarguir que el Espíritu Santo produjo en usted y en mí para que usted diéramos el paso del arrepentimiento y ahora poder decir: tenemos salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos como creyentes arrepentimiento para que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo cada día, para que cada día nosotros caminemos en esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Sigamos leyendo el versículo. Para salvación de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Aquí la palabra tristeza en nuestro idioma podemos llamarlo remordimiento. Y cuando hay remordimiento no hay cambio. Cuando hay remordimiento no hay arrepentimiento. Cuando hay remordimiento, usted y yo estamos cometiendo un error. Y ese es el error que muchos cristianos de esta época están cometiendo. El error se llama, y es de esta manera, y esta es la muletilla: es que Dios sabe que yo soy un ser humano que peca. Sí, Dios sabe eso. Pero muchos creyentes utilizan esa muletilla para seguir practicando pecados. Y de esa manera, un cristiano que está pecando está descuidando esta salvación tan grande. No, el Espíritu Santo produce convicción, no remordimiento. Yo conozco muchas personas que en la Semana Mayor tienen remordimiento. Yo los he visto, yo no sé si usted los ha visto, que en la Semana Mayor andan en remordimiento. Y a algunos les da por caminar escalas de rodillas por remordimiento. No, el Espíritu Santo no produce remordimiento. El Espíritu Santo produce convicción para arrepentimiento. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Gloria al nombre de Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, convencidos, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación?
El arrepentimiento verdadero trae estos beneficios: solicitud. Solicitud es practicar santidad. Defensa es caminar en victoria. Indignación es repudio al pecado. Temor es amor a Dios. Ardiente afecto es vida espiritual. Celo es anhelar más santidad. Y vindicación es vida cristiana con victoria. ¿Cuántos están en Cristo? Por eso este es un mensaje motivacional. ¿Y cuál es la motivación que quiero dejar en su corazón hoy? Hermanos, practiquemos santidad. Vivir en santidad es vivir a Cristo. El arrepentimiento, por lo tanto, nos preserva la vida para no volver a pecar. Por eso un creyente con un corazón arrepentido está siempre en una actitud y en un estado de arrepentimiento, y esto le ayuda y lo preserva para no pecar. Usted ha escuchado los 3 pasos para caminar una vida cristiana libre, y los 3 pasos para usted no ser viciado por el pecado: confrontación, convicción y cambio. Usted toma la decisión de aplicar esto o no aplicarlo. Pero hoy Dios, por medio de su palabra, nos está dando los pasos que debemos de dar para caminar como cristianos en victoria ante el pecado. Por eso la importancia de mañana no perderse la segunda parte, porque la segunda parte dice: no al pecado, no a la tentación. Creyente, el corazón quebrantado es el corazón que mantiene arrepentido, y un cristiano arrepentido, Dios lo guarda, lo cuida para no volver a pecar.